Hola, vamos a continuar con nuestras tablas de frecuencias. Hoy vamos a hacer una tabla de frecuencias para una variable aleatoria continua. Vamos a suponer que todavía estamos hablando del peaje y la variable aleatoria continua es el tiempo de pago en el peaje, está en segundos. Aquí a este lado tenemos los datos, recopilamos 50 datos. Por acá, 50, voy a ponerlo mejor así. N, que es el número de datos, es igual a 50. Realmente la operación o la construcción de la tabla de frecuencias para una variable aleatoria continua es muy similar a la variable aleatoria discreta. La única diferencia es que como tenemos decimales, observen pues las partes decimales, construir digamos una fila de la tabla para cada valor nos quedaría una tabla muy grande. Entonces lo que proponen es, para estas variables aleatorias continuas, lo que proponemos es agrupar en intervalo. Para agrupar en intervalos, entonces, lo que tenemos que definir son dos cosas. Una, primera cosa que tenemos que definir, el número de intervalos que queremos. El número de intervalos, que es un valor que podemos fijar nosotros, aunque hay fórmulas para ello. Y lo segundo, que depende del número de intervalos, es la amplitud. La amplitud del intervalo, es decir, digamos, eh, si tengo 5 intervalos, ¿cuánto van a medir los intervalos? Va a ir de 20 a 25, 25 a 30, 30 a 35, o la amplitud va a ser 7, entonces de 20 a 27, 27 a 34, 34 a 41, etc. Estas dos cosas se interrelacionan. Entonces yo puedo decir una cosa, vea. Usted puede escoger, decir, no, yo quiero decir el número de intervalos y con el número de intervalos resuelvo la amplitud. O puedo decir lo contrario. Puedo proponer que más bien yo digo la amplitud y resuelvo el número de intervalos. Vamos a hacerlo de la primera forma. Vamos a decir primero cuál es el número de intervalos. Este lo voy a decir yo. Voy a decir que es, vamos a proponer un valor de 5 para no hacer la construcción muy grande. Vamos a decir que es 5. Y con base en eso vamos a determinar cuál es nuestra amplitud. Muy bien. Para esta, para determinar la amplitud a partir del número de intervalos o el número de intervalos a partir de la amplitud, porque podríamos decir la amplitud es 5 o 7 o 9, ¿cuál debe ser el número de intervalos? Cualquiera de las dos. Bajo cualquiera de los dos métodos necesitamos dos datos. ¿Cuál es el mínimo de la variable y cuál es el máximo de la variable? A partir de hoy los vamos a denotar así. No lo vamos a llamar como min-y, sino que lo vamos a llamar con mayúscula, porque es una variable aleatoria. Y, perdón, con minúscula es una observación de la variable aleatoria. Y sub paréntesis 1. El paréntesis indica que no es la primera observación, sino que es la más pequeña de las observaciones. Y a este máximo y lo vamos a llamar y sub paréntesis n. Quiere decir que no es la enésima observación, sino la más grande de las observaciones. Muy bien. Tenemos que y sub 1, si miramos estos datos, es igual a, mirando acá, 25.43. La tenemos acá.
25.40. Y el máximo, o sea, Y sub 50, o Y sub n, la podemos dar Y sub n simplemente, es 64.68 y aquí la tenemos. 64.68. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos la amplitud? Vamos a anotarlo simplemente por A para abreviar y va a ser Y sub n menos Y sub 1 dividido m. M es el número de intervalos. Entonces, y hay una cosa, entonces, el denominador es m, o sea, el número de intervalos, vamos a llamarlo m, y el numerador es el máximo valor observado menos el mínimo valor observado, que en algunas partes, o no en algunas partes, en todas partes, lo conocen comúnmente como rango, el rango de los datos. Lo podemos poner simplemente como R de rango sobre ese dato es igual entonces a 64.68 menos 25.43 dividido el número de intervalos, que es 5. Y eso nos da un valor de 7.85. Me equivoqué. No era tan legible ese 8. 7.80. Quiere decir, la amplitud no va a ser ni aproximadamente 8, ni aproximadamente 7. No, va a ser 7.85. Entonces, ya con el número de intervalos y la amplitud definidas, podemos calcular o construir más bien la tabla. Entonces tenemos el mínimo es 25.43, el máximo es 64.68, el número de intervalos es 5, eso nos da una amplitud de 7.85. Muy bien, entonces ahora ¿cómo construimos los intervalos? Empezamos a construir intervalos de una forma como, vamos a poner aquí la tabla, este es vamos a ponerlo mejor así, Y mínimo, una M minúscula, y este es el Y máximo. Entonces, ¿dónde arranca el primer intervalo? El primer intervalo arranca en 25.43, que es el valor mínimo. O sea, no hay valores inferiores a 25.43. Y el primer valor, o donde se cierra ese primer intervalo. Ese primer intervalo, recuerden que la amplitud va a ser 7.85, entonces 25.43 más 7.85 nos da 33.28. Y ese es el valor máximo. 33.28. Bueno, tratando de escribir un poco pequeño y eso me va a correr una cosa por acá. Listo. 33.28, 25.43 a 33.28. Entonces ahora, lo que nos preguntamos, los intervalos son
semiabiertos a la derecha, es decir, son de esta forma. Quiere decir, voy a buscar cuántos valores hay mayores o iguales a 25.43 y menores que 33.28. Pero antes de hacer eso, vamos a agregar una columna que la vamos a llamar marca de clase. Esto nos sirve más que todo para graficar. MC marca de clase. Esa marca de clase es simplemente para tener un número que nos identifique como todo el intervalo, que sea como el vocero del intervalo. Esa marca de clase es muy fácil de calcular. Simplemente es el promedio entre los dos extremos del intervalo. Entonces, vamos a ahorrar por acá. La marca de clase será 25.43 más 33.28 dividido 2. Esa marca de clase nos da 29.355. Pongámoslo 3,6. Esa es nuestra marca de clase. La marca de clase simplemente es un identificador. Nos va a servir después en la siguiente clase cuando hablemos del histograma para la variable continua, muy similar al de la variable discreta, pues nos va a servir para identificar ese puntico. O sea, 29, cuando yo veo un 29.36 en una gráfica en el eje X, va a entender que estamos hablando del intervalo de valores mayores o iguales que 25.43 y menores que 33.28. Ahora sí, ya seguimos con nuestra tabla común y corriente. ¿Cuántos observados hay? ¿Cuántos valores hay? Entre 25.43 mayores o iguales y menores a 33.28. Si los contamos acá, yo lo tengo aquí abajo, pero si vamos descartando valores, vamos a descartar algunos. Tenemos 1, 33.64 se pasa, 33.7 se pasa, 2, 3, este se pasa, 4, bueno, y así sucesivamente, 5, 6, bueno, tendríamos que descartarlos todos, ¿cierto? Como lo hicimos para la parte discreta. En total yo tengo aquí ya mi tablita lista y son 11 valores. 11 valores. Muy bien. ¿Cuánto vale? Esa es la frecuencia observada. La frecuencia relativa, eso es una F ahí, me quedó como mal hecha. La frecuencia relativa pues será 11 sobre 50. 11 sobre 50 es 0.22. 0.22. Y bueno, la acumulada en este caso todavía es 11 y la F mayúscula pues todavía es 0.22. En últimas, cuando ya hemos hecho todos los cálculos, pues llegamos a una tabla como la que tengo aquí, que ya me la voy a traer. Esta es nuestra tabla final. Tenemos de 25.43, pongamos por acá, de 25.43 a 33.28, la marca de clase es 29.35, las observadas son 11, aquí hablo de H, pero recuerden que es mejor que la llamemos F, punto 22, las acumuladas 11, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada punto 22. Muy bien, ¿cómo seguimos? Seguimos el siguiente mínimo de donde arranca, de 33.28 hasta
Le sumo otros 7.85 y me da 41.13. La marca de clase sería 37.205. Los observados acá, hay 18 en total. Eso equivale a 18 sobre 50 es el 36%, punto 36. Van 29 acumulados, 11 más 18. Y punto 22 más punto 36 da punto 58. Ahí se construyen todos. Observen que aquí al final terminamos, sí, vamos bien, 41.13 a 48.98, 48.98 a 56.83, 56.83 a 64.68. Una cosa importante, el último intervalo, este último intervalo, este de acá, tiene que ser cerrado a ambos lados, porque si no omitiría el valor máximo, ya que 64.68 es un valor, ¿ya? Entonces, este último intervalo es cerrado, si no aquí tendríamos simplemente un 2 y nos tocaría armar otro intervalo para los mayores o iguales a 64.68. Para evitarnos ese problema, pues entonces es doble corchete el intervalo, es decir, cerrado a ambos lados. Les debo la tablita, les debo la tarea de que la construyan ustedes a mano. Los valores tienen que coincidir. La tabla fue construida con computador, utilizando un programa computacional, pues obviamente basado en los 50 datos que tenemos ahí. El misterio de todo el cuento está en este mínimo máximo de número de intervalos. Ya de ahí para adelante, bueno, y la marca de clase, que enseguida la veremos en el histograma, eh, no sirve para eso, para el histograma más que todo y para las gráficas, pero realmente eh, después de tener el mínimo y el máximo de cada intervalo, pues los observados, la frecuencia relativa, recuerden que esto la llamémoslo F minúscula y esta F mayúscula. Y ya las frecuencias se construyen común y corriente, es decir, el misterio de esta clase estaba en esta parte de acá. En esta parte está el misterio, ya lo resolvimos. La marca de clase es un indicador, algunos paquetes ni siquiera la construyen o ni siquiera la calculan. Yo les hablo de muchas partes donde la he visto. Eh, Continuaremos entonces con el histograma, muy parecido realmente, pero veremos unas gráficas. Gracias.